dar fruto para ti, Señor. Te ruego que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, Señor, sino que esta palabra se quede dentro de nosotros, Señor, y que estemos con la plena certeza de que eres tú quien nos está hablando, Padre. Te ruego por mi esposa y porque tú hables a través de ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Apareciste? Perfecto. Ahí, ¿verdad? ¿Cómo están? Bueno, pues yo con todo el temor en mi corazón del Señor y de que esta palabra que Él ha puesto en mí sea de bendición para ustedes como lo fue para mí. Entonces, si les parece bien, les voy a dar como un adelantito de lo que vamos a ver. Este estudio salió pues todos ustedes hacen su devocional, ¿verdad? Espero. Dios me llevó a hacer mi devocional en primera y segunda de Samuel en estos últimos días, en este último mes, y fue muy bello porque tú te vas dando cuenta como el buscar a Dios a veces lo hacemos medio desordenadito, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, seguramente va a dejar algo en ti, pero el ir conociendo paso a paso, por lo menos en esta parte de la Biblia que habla mucho de la vida de David, wow, me fue de tanta bendición que espero que para ustedes es como un resumencito así muy, muy chiquito, pero espero que les sea de bendición, ¿de acuerdo? Y les voy a pedir pongan mucha atención porque les voy a empezar contando una historia, ¿sale? Entonces, no se pierdan ningún detalle porque de esto va a tratar como todo nuestro estudio de hoy, basado en esta historia. Un poquito les voy a adelantar de qué se trata. El estudio básicamente que hice es porque me impactó muchísimo esta historia y cómo hubo un parteaguas en la vida de David, ¿verdad? Cómo a veces como cristianos o como creyentes o simplemente como seguidores, ¿verdad? De Jesús, de Dios, la creemos como que, pues ya, yo soy, o sea, soy bueno, soy esto, soy misericordioso, o sea, la gente me quiere, ¿verdad? Soy aceptado de una muy buena manera. Pero realmente para Dios es lo mismo, realmente con Dios nuestra condición es la misma. Bueno, vamos a ver un poquito lo que le pasó a David, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos. Dice, ahí lo pueden ir leyendo, ¿sí se alcanza a ver? ¿Sí, no? Acá. Dice, Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta, ¿verdad? Anteriormente en esta época de la historia, los reyes eran como muy dados a seguir consejo de los profetas. Dios les hablaba a los reyes y a las personas en general a través de los profetas. En ese tiempo recordemos que no estaba aún el Espíritu Santo, entonces mucho era a través de los profetas. Entonces Dios le envía al profeta Natán a David a darle el siguiente mensaje. Dice, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. La quería un chorro, ¿verdad? A su corderita. Dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, la única y la que quería un chorro. Y se la quitó y dijo, yo se la voy a cocinar aquí a mi visita. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué fuerte, ¿verdad?
O sea, no solo andaba David como que, ay, a ver a quién juzgo por ahí, porque todos son bien malos y yo soy el único aquí bien bueno, ¿verdad? Pero toma, o sea, él no estaba ni siquiera consciente de su pecado. O sea, tenía todo. Dios aquí le está diciendo, si tú me hubieras pedido, te hubiera añadido mucho más. O sea, ¿qué te faltaba? Porque, ¿qué habría en el corazón de David para teniendo tanto, quitarle lo único que tenía ese hombre, ¿verdad? Lo único que él amaba aparte, no era como que él, ¿verdad? No le importaba, la amaba. Entonces, me impactó tanto esta historia que yo quise un poquito como que estudiáramos qué llevó a David a este momento, ¿verdad? ¿Qué llevó a David a hacer esto? Porque pues nosotros conocemos a David, el ungido del Señor, ¿verdad? El que el Señor usó en gran manera, el que venció, el que ganó victorias, el que a donde iba y le cantaban, Saúl venció a 1000, David a sus 10,000, y bueno, era una cosa que David era el gran David, ¿verdad? ¿Y qué lo llevó aquí? O sea, ¿qué lo llevó a que su corazón estuviera en tal perversidad? Y ahí en una grafiquita que espero que alcancen a ver, que yo sí veo, si ven, hay una ovejita, ¿verdad? Vamos a resumir un poquito la vida de David. Bueno, David comenzó, él era el pequeño, el más pequeño de 7 hermanos varones, ¿verdad? Era el más pequeño. Y David en ese entonces se cree que era un adolescente, tenía por ahí de 12, 14 años, cuidaba las ovejas de su papá, Isaí. Entonces dice que él iba a cuidar las ovejas y que David, obviamente no podía hacer esto si no era porque Dios estaba con él. David mataba leones y mataba osos. Entonces yo no he conocido a nadie que haga eso, si no es porque de verdad Dios le da un poder sobrenatural, ¿verdad? Entonces, bueno, y esto nadie lo sabía, él lo hacía como que normal, ¿verdad? Fui y los maté y cuidé las ovejitas. Y él como que, pues yo creo que en él pensaría, pues esto lo hace cualquier pastor. Entonces, bueno, David cuidaba sus ovejitas y todo. Y entonces llega un día el profeta Samuel a la casa de Isaí, su padre, enviado por Dios, y le dicen a su papá, vengo a ungir al que un día será el rey, ¿verdad? Entonces sale Isaí y dice, pues aquí están mis hijos. Y saca a todos menos a David. O sea, el mismo papá lo hizo menos, ¿verdad? Porque pensaba, pues un muchachito de 12 años, ¿qué va a poder hacer? Entonces dice que sacó a todos y que el profeta le dijo, son todos tus hijos, porque como que yo creo que Dios no le daba pues unge a tal, ¿verdad? Son todos tus hijos. Dijo, pues por ahí anda otro, el más chiquito. Bueno, y se lo trajeron y dijo, este es. Entonces dicen que él lo ungió y que ya, pues se fue. Pero en ese momento, pues él, o sea, no trascendió, ¿verdad? Fue como que algún día va a ser rey. Entonces, bueno, más adelante platica que pues sus hermanos ya mayores iban a la guerra y el papá lo mandaba como que ve a ver a tus hermanos a ver en qué andan. Entonces, en una de esas, David vio a sus hermanos pues preparados en las tiendas y dice que vio a un hombre grande, era un paladín. Todos recordarán la historia de David y Goliat, ¿verdad? Goliat dice a la Biblia que era un hombre enorme, ¿verdad? Muy grande, era gigante y que inspiraba temor. Entonces, a él le llamaban paladín, o sea, él era un paladín, era como un término del ejército, ¿verdad? Entonces, bueno, dice la Biblia que David estaba como que a lo lejos y escuchó a Goliat burlarse, ¿verdad? Diciendo como que yo a estos me los escabecho en un par de patadas. Entonces, habían dicho como que el que venza a Goliat, o sea, tanta confianza le tenían a este hombre que ni siquiera era venzan a todo el pueblo filisteo, era el que venza a ese uno, a Goliat, pues va a vencer a todos los filisteos. Y David se levantó y dijo, yo voy. Y todos, o sea, David, así chiquito, yo me lo imagino adolescente, ¿verdad? Y que le temblaba la voz. Bueno, pues dijeron, adelante. Entonces, a David me asombró mucho la manera en que él tenía un celo por Dios, porque dice que este Goliat decía, cuando se burlaba, David dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, enojado, ¿verdad? ¿Quién es ese? O sea, yo soy un chiquito y todo, pero ¿quién es ese? A ver, tráiganmelo. Entonces fue y literal se enfrentó a David
dicen que no le quedó ni la armadura, ¿verdad? O sea, dice en la Biblia que él fue con una honda, 3 piedras y en la frente, ¿verdad? Y lo tiró, le cortó la cabeza y dijo, aquí está su hombrezote, ¿verdad? ¿Quién se anda burlando de Dios? Entonces fue como, o sea, para mí eso me hablaba de un hombre que tenía un temor por Dios, un celo por Dios, que era capaz aún de tener su vida en poco, ¿verdad? Porque era como, si no lo hacía Dios, él no iba a poder vencer a un gigante con sus habilidades y aptitudes físicas, ¿verdad? Entonces, desde aquí como que la gente volteó a ver a David y dijo, a ver, este trae algo, ¿verdad? No es como normal que mate osos y leones y aparte, pues, mató a Goliat. Entonces, bueno, a partir de aquí, él empieza a ganar mucha fama, la gente lo ve y esto ya no le pareció al rey, ¿verdad? Porque en ese tiempo reinaba Saúl. Entonces, Saúl le empezó a agarrar tal rencor que empezó una persecución encarnecida contra David, o sea, mátenlo, de cuenta. Y aquí empieza una época súper difícil para David, donde tiene que huir de su pueblo. Dice que vivió en cuevas, que estaba solo. Llegó a caer en el territorio de los enemigos. O sea, ¿quién en su sano juicio iría a vivir en la tierra de tu enemigo, verdad? Sabiendo que todo el mundo te conoce y dicen, o sea, mátenlo, ¿verdad? Incluso a mí me parecía como, ¿qué onda con este David? Porque se las ingeniaba para decirle, ¿saben qué? No, yo ya soy de los suyos y todo. Pero él en el fondo de su corazón amaba a su pueblo. Entonces él tuvo que vivir aún negando de alguna manera su lealtad por su pueblo. Y yo me imagino que pues que a David no le daba gusto, ¿verdad? Era como, yo imagino que un momento tan difícil y tan de duelo en su corazón para él, el tener que estar lejos de todo. Entonces, bueno, una vez que David, obviamente ayudado por el Señor, regresa nuevamente y vence al pueblo otra vez de los filisteos y que Dios lo lleva a vencer para ser coronado ahora rey de Judá. Dice que, bueno, Saúl seguía muy enojado, ¿verdad? Y entonces aquí David ya es rey, ya es hecho rey de Judá. Si se dan cuenta, pues vamos para arriba, ¿verdad? Vamos de que vence y Goliat y luego es coronado y bueno, ahora está hasta acá. O sea, a David no le falta nada. Dice aquí que es rey, gana todas las batallas, es reconocido por ser justo, juzga a la gente entre Israel, ¿verdad? Los asuntos de la gente. Y me llama mucho la atención que en una parte una mujer dice, es que habla como un mismo ángel de Jehová. O sea, cuando la gente iba a presentar sus casos, literal, oían hablar a Dios a través de David. O sea, para que dijeran que hablaba como un mismo ángel era porque yo creo que el Señor hablaba a través de él. Entonces, imagínense en este punto donde tú conoces a alguien que digas, ese hermano habla de una manera del Señor que te hace, ¿verdad? Te hace sentir algo. Ese hermano, esa hermana, esa persona tiene al Señor. O sea, tú lo ves así y creo que a David lo veían así. Pero ¿qué estaba pasando realmente en su vida? Dice, bueno, aquí nos quedamos en que está en lo mejor, ¿verdad? En lo más alto. Y dice que en este tiempo era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Y pasa algo aquí muy, muy como curioso. Vamos a poner mucha atención en esta parte. Dice que cuando todos los reyes andaban en la guerra, dice, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. O sea, no solo no había ido a la guerra, ¿verdad? Andaba como desocupadito. Acá son las 3, 4 de la tarde, me voy a levantar a ver qué encuentro por aquí, ¿verdad? Y en medio de ese ocio o de esa, no sé, estaba desocupado, estaba aburrido, yo no sé si ya ni siquiera estaba en la presencia de Dios, que me encanta porque hay un pastor que dice que cuando tú pecas, no es como que de repente das un brinco al pecado, ¿verdad? Así de, ay, pequé. Es como que no, tú diste pasos, ¿verdad? O sea, lo fuiste maquinando, fuiste en tu corazón, o sea, sabías en qué dirección ibas. No era como que de repente, ay, ¿cómo llegué aquí? No, estamos conscientes de en qué camino vamos y que vamos directo al pecado. Entonces aquí David yo creo que
maquinó un pecado, ¿verdad? La vio, la deseó. Dice que envió a preguntar y le dijeron, esa mujer es esposa de tal. Ah, tráiganmela. O sea, ¿se imagina? De que no me importa, yo la quiero. Qué fuerte, ¿no? O sea, habla de un corazón no solo alejado de Dios, o sea, perverso. Y aquí si ven un corazoncito bien negro, es porque se veía muy negro el corazón de David, creo, en ese momento, ¿verdad? O sea, no podía, creo que no había bondad en alguien que estuviera haciendo eso con plena conciencia. Y dice que después, en la Biblia platica, que duerme con ella y ella queda embarazada. Entonces, que David ha de haber dicho, a ver, vamos a tener que hacer algo, porque pues si su esposo anda en la guerra, pues no sería lo más lógico que la mujer esté embarazada, ¿verdad? Entonces dice que lo manda a traer a uno de sus jefes del ejército y le dice, ¿conoces a Urías? ¿Sí? Bueno, a ese me lo vas a poner hasta enfrente en la próxima batalla para que en el primer entrón ahí quede, ¿verdad? Él sabía de guerra y sabía en qué lugar, o sea, no había manera a que él quedara vivo. O sea, ¿se imaginan a qué punto lo llevó su pecado? O sea, su deseo personal de tener a una mujer, ahora estaba haciendo de matar. O sea, un pecado te lleva a otro. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? No puede ser que hagas un pecadito y quede. Entonces, David ya estaba maquinando matar. Y no conforme con eso, dice que antes de que pasara lo de que lo fueran a mandar ahí, lo invitó a su casa a cenar, se echaron una copita, yo creo que platicaron, se emborrachó y entonces le dijo, Urías, ahora vete a tu casa. Y Urías, el esposo de la mujer con la que estuvo David, dice que aún en su borrachez se quedó a la puerta del palacio diciendo, no me voy de aquí hasta que acabe la guerra. O sea, David estaba viendo la lealtad de este hombre y ni eso movió su corazón. O sea, el hombre plantado ahí diciendo, rey, yo te voy a servir, yo te soy leal. Y él dijo, ¿cómo quiera te voy a matar? O sea, realmente qué había en el corazón de David en ese momento, ¿verdad? Nada movía su perversidad. Entonces, si ven esas manotas llenas de sangre es porque, o sea, dice la Biblia que no es nada más que hagas las cosas, sino que las intenciones de tu corazón, ¿verdad? O sea, aquí literal David ya estaba manchado de la sangre de este hombre. Ya era culpable de su muerte. Y no solamente, aquí me llama la atención, porque no solamente él fue pecando, o sea, progresivamente, sino que hizo pecar a otros. O sea, vino a traer a este hombre, le dijo, tú vas ahí, lo vas a poner. Ah, sí, rey. Él era el rey. O sea, él tenía gente a su cargo que él también hizo pecar. ¡Qué fuerte! Nuestro pecado no solamente va a impactarnos a nosotros, va a impactar a la gente que está alrededor nuestro y generalmente esa gente es como la más cercana a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, una vez que muere Urías, creo que David ya está en el punto más bajo, ¿verdad? O sea, vimos cómo estuvo en la cúspide y luego cayó. Estamos hablando obviamente de una condición espiritual, ¿verdad? ¿Qué llevaría a David hasta ahí? Vamos a platicar de 3 puntos que Dios me hizo ver muy claramente en esta historia. Y uno fue que tuvo en poco la palabra de Jehová, que él conocía. 2, no fue misericordioso, no amó a su prójimo. Y 3, se dejó dominar por su pecado. Y ya con esos, pues ¿para qué quieres más, verdad? Entonces, vamos a ver un poco esto de que tuvo en poco la palabra de Jehová. Es bien curioso, pero cuando tú le dices a alguien de que, oye, espero que Dios te esté guiando. Claro que estoy siendo guiado por Dios. Y tú puedes pensar, bueno, pues seguramente andas en rectitud. Pero a lo mejor tú conoces, y es un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor vive en concubinato, a lo mejor pues es borracho, a lo mejor. Pero te aseguran hasta como ofendidos, ¿verdad? De que, o sea, claro que yo ando con Dios, claro que yo quiero a Dios. Y dices, o sea, vámonos por partes. En la Biblia hay por lo menos 600 mandamientos, por lo menos, ¿verdad? Supongamos que solo fueran los 10 que son los más conocidos por todos, ¿verdad? ¿Cumplimos con esos? O sea, ni siquiera estamos cumpliendo. Aquí, por ejemplo, en el caso de David, de 10, que supusiéramos que fueran todos, ya había errado en 3. Ya había mentido y hecho mentir a alguien, ya había cometido adulterio,
y ya había codiciado a la mujer de su prójimo. Y no nada más la codició, la hizo suya y ya traía un hijo y bueno, o sea, esto era ya uno llevó a otro, ¿verdad? Y hoy en día, pues, bueno, en el nuevo pacto, Jesús resumió los mandamientos y dijo, toda la ley es resumida en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es muy semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente estamos haciendo estos dos. Ahorita vamos a ver como un poquito más desmenuzadito esta parte de amar al Señor y amar a tu prójimo, porque de esto se desencadena un poquito el no amar a tu prójimo, ¿verdad? Dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Realmente estamos amando la palabra de Dios? O sea, amar la palabra de Dios no es nada más como que, sí, claro, yo la amo. La estás leyendo, estás preguntándole a Dios qué quiere de ti, para qué te trajo a este mundo, por qué te dio tales habilidades, por qué te dio tales dones, incluso por qué te ha provisto lo que te ha provisto. O sea, ¿realmente el Señor te está guiando en tu vida? Aquí David seguramente no estaba siendo guiado y él conocía la palabra, o sea, él sabía y él tuvo en algún momento ese celo por Dios. ¿Se acuerdan cómo platicamos al principio? ¿Quién se atreve, verdad, a estar en ese en contra de Dios? Él ahora estaba en ese lado, o sea, él era ese mismo del que había hablado alguna vez. Y acá como el profeta Natán le tuvo que venir a decir así como que, David, ese eres tú, David. ¿Qué te está pasando, verdad? Qué importante es rodearnos de gente que conozca la palabra de Dios para que venga y nos diga, ese eres tú, estás pecando. Como hermanos creo que es nuestro deber venir y decirnos y tener ese corazón dócil. A nadie nos gusta que nos digan que andamos mal, pero es bien importante que tengamos a alguien que nos haga, porque de tantito, como vimos, das un pasito y así como que discretamente, ¿verdad? Otro, cuando viste ya estás en un pecadotote que te involucró a ti y a otros más, ¿verdad? Entonces, esto un poquito habla de lo que le pasó a David. No le dio importancia, como que dijo, ay, bien padre la palabra de Dios, pero como quiera me vale, ¿verdad? No me importó. A veces eso hacemos, o sea, aunque nos hagamos los piadosos de que, ay, Señor, me habló un chorro. Si no obedeces, te valió. O sea, si no le haces caso, o sea, la palabra es, me decía el otro día una persona, no, es bien difícil, porque la palabra, pues primero hay que leerla, y luego entenderla, y luego hacerla. Exacto, o sea, tienes los pasos bien claros, ¿por qué no lo haces, verdad? Entonces, esto es lo que nos está pasando, o sea, ni la leemos, ni la entendemos, y menos la llevamos a la práctica. Entonces, esto es una parte en la que a David le falló, y es bien importante que vayamos aprendiendo de cómo nos suena, o sea, nos suena en nuestra vida. 2, dejarse dominar por algún pecado. Para este momento, David ya se había dejado dominar por varios, ¿verdad? Por homicidio, por egoísmo, por mentira. Yo le metería un robar, porque realmente hasta se trajo algo que no era suyo, ¿verdad? Una mujer que no era suyo. Una ambición, o sea, teniendo tanto, ambicionó esa ovejita, ¿verdad? Fue envidioso, o sea, a mí me habla de cómo David, imagínense qué tan poco valor le dio a una vida, que dijo, es un hombre, mátenlo. O sea, no amó a Urías, porque lo mandó a matar, no amó a Betsabé tampoco, o sea, vamos a decir, no un amor de pareja, ¿verdad? No la amó como persona porque sabía que al acostarse con ella la iba a deshonrar, y tampoco amó eso, o sea, dijo, o sea, ya si la destierran, la apedrean, ¿no, verdad? ¿A mí qué? ¿Verdad? Entonces, aquí ya había caído en un punto tal que bueno, o sea, tú dices, David, ¿dónde está el hombre conforme al corazón de Dios? Wow. Estos pecadotes que ven ahí vienen de Proverbios 6:16, donde habla Dios de esas 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 dice. De Gálatas, donde dice los frutos de la carne, ¿verdad? Cuando no andamos en el espíritu, pues andamos en nuestra carne y en nuestros deseos y pasiones.
y de Corintios 6, 9 y 10. A mí me gustaría preguntarles, ¿cuáles te acomodan de aquí? Y no es para ustedes, ¿verdad? Me incluyo. Si me dicen que ninguno, yo les diría, pues mínimo acomódense el de la mentirita, ¿verdad? Porque todos, o sea, todos tenemos uno por lo menos de ahí. Y no es por juzgarnos, pero es para que delante de Dios vayamos y seamos sinceros y le pidamos con ese amor y misericordia que Él nos trata, que nos ayude a cambiar nuestro pecado por lo que a Él le agrada. Entonces, esto le pasó a David y nos puede pasar a nosotros. Te dejas dominar por algún pecado y te va a llevar a otro. O sea, es como que me imagino que una pelotita que le pega a otra y va, ¿verdad? Como que va activando otras, porque no puede quedarse una persona con un pecadito toda su vida guardadito y que no haga nada, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver dos partes del pecado. Esta palabra de Jeremías es bien fuerte y creo que nos puede estar pasando a muchos. Dice, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí al templo y decir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente las mismas maldades? Es como diciendo Dios, ¿de verdad? ¿De verdad piensan? O sea, que me gusta que vengan a la iglesia y se sienten y, ay, soy salvo porque Jesús me salvó. Y después se vayan y sigan su vida igual. ¿De verdad piensan que pueden hacer eso? Creo que el Señor tiene un dolor en su corazón cuando nos comportamos así de cínicos, diría yo. Porque yo me pregunto a veces, y creo que, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí he caído en algún punto de decir, de que, ay, hermano, ¿verdad? Y vienes enojado a la iglesia y llegas, ay, amén, Dios te bendiga. O sea, Dios sabe cómo vienes en realidad. Dios sabe de dónde vienes, qué hiciste, qué pensaste, qué sentiste. ¿Quién más tendría que darnos temor? Como que esta palabra en todo el estudio la vamos a ir un chorro. Temor. Temor. ¿Quién más te puede dar temor que Dios? O sea, el que menos te debe importar es tu hermano. Así que si ya me vio enojado, que si ya me vio envidioso, que si ya me vio... El Señor te está importando. El Señor te está dando ese temor. Vamos a decir esto. Dice la palabra que el Señor, su voz suena como trueno. ¿Han oído un trueno de esos que pasaron hace unos días que de verdad te estremece y decías, o sea, si le cae uno en mi casa ya quedé, ¿verdad? De esos truenos, dice que el Señor tiene una voz de trueno que hace cimbrar la tierra, las montañas, o sea, como un rugir, dice. O sea, ese mismo Dios te puede, mira, o sea, aniquilar en un momento. Pero ese mismo Dios, dice la palabra, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, que te creó en el vientre de tu madre, que te protege, que pone, o sea, que sus ángeles te están guardando. ¿Eso no te da temor? O sea, decir, es un Dios indescriptible, grande, poderoso, majestuoso. Ese Dios es el que me debe dar temor, ofender. Antes que a mi hermano, antes que a mi esposo, es a Dios. Porque así como es un Dios fuerte y justo y que viene a ira y que castiga, es un Dios misericordioso y bueno y fiel y fuerte y poderoso. ¿Qué Dios estamos nosotros? Digamos que hacia qué Dios nos estamos dejando ir, ¿verdad? O sea, ¿quién es ese Dios que nos da temor? Pues creo que es muy fácil que te dé miedo a alguien que te pueda hacer daño. Realmente tienes ese temor de ofender a aquel que te ha dado la vida, aquel que o sea, que tú vas y dices, Señor, por favor, bendíceme, guárdame. Ese mismo Señor es el que te debe de dar temor. O sea, estás viniendo a un Señor, es como que yo me imaginaba a alguien con que te cachan robando algo, o sea, que te da mucha vergüenza. Imagínense ir delante de Dios con que, ay, Señor, bendíceme, cuando te está viendo así, nos avergonzamos. O sea, al ir con ese Señor, o sea, a mí, yo pienso, me debería de dar vergüenza a veces hasta decir, ay, Señor, ¿por qué me pasa eso? O sea, no, el Señor nos conoce tanto que Él quiere que andemos en rectitud delante de Él. Y aquí en esta parte de Proverbios y de Job me encanta porque el Señor dice, sí, soy un Dios
que no me gusta el pecado y que me enoja y me hastía. En una palabra dice como que ya estoy como hastiado de ese pecado. Dice Dios en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué te aparta del pecado? Teme a Dios, teme a ese Dios del cual hoy estamos hablando, ¿verdad? Que es justo, que es bueno, que es misericordioso, pero también te castiga, y te castiga porque dice la Biblia que te quiere como a un hijo. Y en Job 36:10 dice, y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida y todos sus años serán agradables. ¡Qué hermoso! Queremos agradar a un Dios que es el que realmente te puede dar bendición, prosperidad, años que sean agradables. Todo el mundo queremos eso, pero no nos gusta pagar el precio del llevar a cabo su palabra en rectitud. ¿Es fácil? No es fácil. Me decía una hermana cuando empecé a ir a un grupo de jóvenes, yo le decía, oye, es que me dicen que si ahora que me volví cristiana esto, y me decía, Ingrid, ser cristiano no es fácil. Hacer lo correcto no es fácil, pero es lo mejor y te va a dar un fruto mejor que cualquier cosa. No va a ser fácil, porque lo fácil es hacer lo malo. Incluso nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos lleva por ese camino. O sea, Pablo decía, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo por el pecado que hay en mí. Exacto, ser correcto a los ojos de Dios no es fácil, pero es lo mejor, definitivamente. Y más de uno podríamos dar testimonio de que cuesta. A veces no es como que, ay, qué fácil, Señor. No, pero es lo mejor, es lo que te va a llevar a una vida hermosa, gloriosa. Y no por esto digo que no vaya a haber pruebas, pero los resultados van a ser increíbles. El Señor es el único que te puede dar bendición y prosperidad a tus días. Y vamos a ver un tercer punto. Dice que David no tuvo misericordia, no amó a su prójimo. Vamos a trasladar un poquito esto de David a nuestros días. ¿Nos estamos amando unos a otros? O sea, amarnos implica cuidarnos, respetarnos. El hecho de cuidar a tu hermano, de no pecar, no serle piedra de tropiezo, es amar a tu hermano. El hecho de decirle, hermano, creo que estás en pecado, hermano, creo que te estás agarrando monte, ¿verdad? Es amar a nuestro hermano. El hecho de creer, nos dice en Romanos 12:13, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Nos sentimos mejor que nuestros hermanos, que nuestros amigos, o sea, es como que, o sea, sí, pero yo esto, o sea, a mí me sale mejor, ¿verdad? O no sé, X, creo que todos nos ha pasado alguna vez que dices, yo hago mejor estas cosas, yo soy mejor en esto. Eso dice el Señor, no me gusta. Quiero un carácter humilde. Dice que realmente nos evaluemos con la medida de la fe que el Señor nos ha dado. Y con esto no quiero decirles que se sientan el peor y pato. No, creo que es muy hermoso reconocer de acuerdo a cómo Dios nos ha dado y nos ha capacitado para sus dones, para su gloria. Pero no caigamos en ese punto de yo soy, ¿verdad? Ay, Señor, conmigo te luciste, ¿verdad? No, o sea, qué feo, dice en Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, los ojos altivos. O sea, me habla de alguien que, ¿verdad? Ve a todos como que, ay, mi hermanito, ay, hermana. O sea, es como, los ves así, te sientes mayor, aguas. O sea, puedes estar en un pecado donde tú le llamas seguridad en mí mismo, a lo mejor puedes estar cayendo estás siendo arrogante y estás teniendo más alta estima de ti, y eso te habla que no estás probablemente amando a tu hermano con ese amor que el Señor quiere, ¿verdad? Dice en Job que Dios no hace acepción de personas, ni ama a uno por ser más rico, por ser más bonito, por ser más guapo, por ser más alto, por tocar más bonito en la alabanza, por hablar más bonito delante de la gente. El Señor los hizo a todos por igual, los ama a todos por igual. Él no hace acepción de personas. Aquí David se imaginan pensando, el esposito de Betsabé, échatelo, ¿verdad? Es como, yo soy el rey. Ese es un cualquier, ¿verdad? Creo que él tuvo en tan poquito la vida de una persona que ni Dios la veía así. Dios veía a Urías y a David por igual,
y él se dio el lujo de decir, mátalo, ¿verdad? Y ese es del que la Biblia habla. ¿Quién sabe si lo haría en otras ocasiones? Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Eso quiere el Señor de nosotros, que seamos misericordiosos unos con otros. Y por último, y esto es como con lo que vamos a cerrar el estudio, me encanta porque la Biblia es un libro que ni se contradice, ni se opone una idea ni otra. Cada palabra que está escrito en este complementa, ¿verdad? De una manera hermosa el mensaje que Dios tiene para nosotros de vida, de lección, de diario vivir. Y me encanta cómo Pablo habla de las cosas que sucedieron pasadas, ¿verdad? De esas historias que el Señor permitió en su bondad. O sea, yo me imagino a este hombre que salió de Sodoma y Gomorra con su mujer, Lot y la mujer, ¿verdad? O sea, yo me imagino el hombre saliendo, corriendo, huyendo de Sodoma y Gomorra, viéndose incendiar aquello, y la mujer echa sal. O sea, hoy en día yo no me imagino a mi esposo corriendo y de que si volteo me hago sal, ¿verdad? O sea, somos bien privilegiados con el tiempo en el que estamos viviendo, donde hoy el Señor es gracia sobre gracia, sobre gracia. Y Él ha permanecido fiel. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tentaremos al Señor? O sea, ¿hasta cuándo andaremos así como que un pecadito, otro pecadito? Ay, Señor, ay, híjole, otro. O sea, ¿hasta cuándo, verdad? Y todos creo que cuando le hemos dicho a Dios, Señor, que no te gusta de mí, Señor, ¿qué quieres que cambie? El Señor es muy claro. Cuando Él ya vino a tu vida, Él te lo reveló y Él ya te dijo. Entonces, no nos podemos hacer con que, no, fíjate que no sé, yo creo que soy así me gusta. Hay mucha gente que dice, así me hizo Dios, o sea, ¿por qué voy a cambiar si Él así me hizo? No, el Señor quiere algo de nosotros, que implica un cambio, implica un esfuerzo, implica un arrepentimiento. El arrepentimiento es como que vas para un lado y haces totalmente un giro, o sea, contrario hacia donde ibas. Eso implica un arrepentimiento, ir en el lado contrario. Pecabas, pues ya no peques más, dice el Señor, o sea, le dijo a la samaritana, ¿verdad? Si pecabas, pues ya no lo hagas. Entonces, eso implica. Y me encanta aquí Pablo lo que dice, pongan mucha atención por favor, porque aquí Pablo habla como de todo aquello que se cuenta en la Biblia, que ya pasaron, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Escuchen esto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Nos sentimos firmes? ¿Nos sentimos, Señor? Yo no tengo muchas cosas, ¿verdad? O sea, porque aquel que yo he visto, está bien mal, Señor. O sea, pobrecito, ¿por qué no le hablas fuerte, Señor, y lo sacudes? O sea, dice el Señor, quítate la viga de tu ojo, porque te impide ver claramente la espiga en el ojo de tu hermano. Qué fácil fue juzgar. ¿Se acuerdan cómo David dijo, el que haya hecho tal cosa, o sea, de verdad va a pagar? Así somos a veces nosotros. Estamos juzgando. Hay que pedirle a Dios que así seamos primero con nosotros, ¿verdad? No me refiero a lo duro, sino así seamos de detectar nuestro pecado, de decirle al Señor, Señor, revélame mi pecado para que yo pueda ponerlo delante de ti y que con tu amor y tu fuerza y tu poder me lleves a vencer ese pecado. Ese pecado que aquí habla en Pablo dice, que perecieron por el destructor. Recuerdan que si hay un enemigo que tenemos que quiere venir a robarnos, a matarnos y a destruirnos, nuestra santidad, nuestra devoción por Dios, nuestro todo, tenemos un enemigo.
realmente estamos cuidándonos de no caer, de no sentirnos demasiado firmes y demasiados buenos como David. O sea, estoy acá, Señor. Ya fui, ya evangelicé, ya prediqué, ya me bauticé, Señor. ¿Verdad? ¿Realmente me creo tan firme? ¿Realmente ustedes se creen firmes que no pueden caer? Creo que una de esas cosas es la que el Señor quiere que siempre tengamos ese temor del cual hablábamos, ¿verdad? Tengan temor. Decía un hermano, creo que del primero que tengo que tener temor es de mí mismo, ¿verdad? Ya ni del diablo, o sea, es como de mí. ¿Realmente estamos teniendo temor de pecar contra Dios? Yo les invito a que esto, como dice aquí Pablo, sea un ejemplo para amonestarnos a nosotros, a que andemos en rectitud y a ahorrarnos todos estos procesos tan difíciles que seguramente vamos a pasar. O sea, si andamos en pecado, el pecado nos va a doler, el pecado le va a doler a otros, nuestro pecado nos va a hacer morir partes de nuestra vida, nos está impidiendo caminar como Dios quiere que caminemos. Nuestro pecado nos está haciendo ser egoístas. Realmente quisiera que hoy le preguntaran a Dios y fueran sensibles y sinceros en que el Señor les revele y que no solamente lo sepan, sino que pudieran con toda la sinceridad de su corazón pedirle al Señor que los perdone y que se arrepientan. Ese arrepentimiento, como yo les decía, vas caminando, pero te arrepientes y entonces vas para el otro lado. Ya no puedes ir en el sentido de donde te arrepientes de ir, ¿verdad? Así que el que robaba no robe más, el que fornicaba ya no fornique más, ¿verdad? O sea, estás emborrachándote, estás engañando a tu esposa, estás viendo pornografía, te estás drogando, arrepiéntete y ve para el lado contrario. Y solo con Dios se puede hacer, ¿verdad? Estás envidiando, estás codiciando, estás a lo mejor sintiéndote demasiado, te estás sintiendo más que los demás. Arrepiéntete y dile a Dios que te haga verte con la medida de la fe que Él ha puesto en ti, ¿verdad? Entonces, no sé si les parezca que hagamos una oración, que el Señor nos revele y nos ayude a tener ese arrepentimiento genuino para agradarle a aquel que es el Rey de todo el universo, aquel que venció, que dio a su Hijo por nosotros, en paga por nuestro pecado, porque hoy en día no tenemos que hacer nada más que pedirle, Señor, por favor, vive en mí, sé mi Salvador y te acepto. Quiero que seas tú el que gobierne mi vida, ¿verdad? No yo, ni Satanás, ni mis deseos, ni mis pecados. Quiero que seas tú, Señor, el que gobierne mi corazón, mi familia, mi mente. Y quiero que seas tú el que me infunda su poder para tener un verdadero arrepentimiento y para ir totalmente en el sentido opuesto a mi pecado, ¿verdad? ¿Oramos? Bendito Señor, amado Padre, gracias Señor por todas estas palabras tan hermosas, Señor, por estas historias de hombres y mujeres que te amaron, Señor, y que fueron transformados por ti, Señor, que no eran perfectos, Señor, pero que tú los hiciste conforme a tu corazón, Señor. Yo te ruego que, Señor, esta palabra haya caído en el corazón de las personas que tú ya tenías planeadas, Señor. Que esta palabra haya venido de tu corazón para ellos, Señor. Yo te ruego que seas tú, Señor, trayendo verdadero arrepentimiento, Señor, verdadera revelación y convicción de pecado a sus vidas, Señor. Yo te ruego que no salgamos de aquí, Señor, sintiendo que somos demasiado buenos, Señor, ante tus ojos. Yo te ruego, Señor, que seamos sensibles a tu Espíritu, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos convicción de juicio, de justicia, de pecado, Señor. Te ruego porque hagas sentir a cada una de las personas que están aquí, Señor, tan amadas por ti, que aborrezcan su pecado, Señor. Que tu perfecto amor, Señor, sea el que los haga aborrecer su pecado, Señor. Y que quites todo egoísmo de sus vidas, Señor, para amarte, Señor, primeramente a ti y para amar a aquellos que han estado fallando con su pecado, Señor. Te ruego que nos convenza, Señor, a cada uno
que seamos realmente libres del pecado, porque dice tu palabra que el que sirve al pecado, esclavo es del pecado. Señor, te ruego que en esta tarde tú traigas libertad, Señor, a aquellas personas que no han podido ser libres de ese pecado, Señor, que tú conoces, que tú sabes el nombre, Señor. Te ruego que de aquí salgan personas, hombres y mujeres libres, Señor, libres por tu amor, por tu misericordia y por la preciosa sangre de tu Hijo, que fue quien lo hizo, Señor. Te doy tantas gracias, amado Señor, por tu amor, por tu poder y tu misericordia, Señor. Gracias, amado Señor, por la vida de estos hombres y mujeres que un día vivieron en ti, en tu camino, Señor, y que hoy seamos sabios para aprender de ellos, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos permites hablar libremente de ti, Señor, y predicar tu palabra, Señor, a cada uno de los que quiere venir a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente sí, tiene estándares diferentes de los que el mundo tiene. Podemos a veces sentirnos. ¿Estamos bien? Aquí está. Podemos sentirnos a veces buenas personas, porque siempre va a haber alguien más malo que tú. Siempre va a haber. Pero Dios nos pone estándares altos. Él es el estándar. Su ley es santa. Mi Señor lo que busca es santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Y es ahí donde se queda, tal vez tú que nos sintonizas, o tal vez tú que estás aquí, dices, ahora, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Porque los estándares de Dios son muy altos y la gente normal no vive así. Es cierto, la gente normal no vive así. Pero dice la Biblia que Dios quiere que vivamos como Jesús anduvo aquí. Te quiero leer un pasaje y te voy a aclarar una duda que tienes en ese sentido. Seguramente sucede. ¿Es posible esto? Por ti mismo no. Somos personas normales cuando antes de venir a Cristo no tenemos el Espíritu Santo, y eso nos impide obedecer a Dios. Y estamos controlados por la naturaleza pecaminosa. De hecho, Pablo en el capítulo 7 de Romanos habla de la lucha que tenía con el pecado, que quería obedecer a Dios, pero a final de cuentas terminaba siendo esclavo del pecado. Dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 5, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Es ahí la problemática. Tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Cómo muere? Es lo que dice aquí. Pero ustedes, aquí hablando a los cristianos, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Señor aquí nos da la respuesta para poder vencer la naturaleza pecaminosa. Por tus propias fuerzas jamás lo vas a lograr, jamás lo vas a hacer. Ese pecado que te dices, oye, los estándares son imposibles de alcanzar, sí, por tus propias fuerzas son imposibles. Cuando Jesús les pidió al joven rico, los discípulos quedaron asombrados y decían: Señor, entonces ¿quién será salvo? Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y lo que el Señor te hace una invitación es a que te rindas. La religión te dice: échale ganas, tú puedes de tus propias fuerzas. Pero el Señor te dice: ríndete, necesitas ayuda, necesitas salvación. Y si quieres rendirte, ahora quieres buscar la salvación de Dios, porque la salvación no solamente incluye el perdón de pecados y la vida eterna, incluye el poder para que puedas vivir la vida que Él te pide que hagas. Ingrid nos acaba de dar una idea de cómo los grandes hombres de Dios cayeron. Estaban ungidos y todo eso. ¿Qué sería del hombre normal sin el Espíritu Santo? Entonces, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si todavía no has rendido tu vida al Señor, si todavía estás luchando con
actos religiosos, con rituales, con tus propias fuerzas, y no has dicho, ¿sabes qué? De nada sirve eso. Necesito arrepentirme y aceptar lo que Jesús hizo por mí. Necesito recibir el Espíritu Santo. Necesito recibir el Espíritu de Dios. Fíjate lo que dice: y recuerdan que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Esa es la invitación, que puedas recibir el Espíritu de Cristo. Y si no lo has hecho, puedes hacerlo. Dice la Biblia que todo aquel que invoque en el nombre de Dios será salvo. Entonces, te invitamos a que hagas una pequeña oración ahí donde invoques el nombre de Jesús, donde le pides que te perdone y donde te rindes a Él y le pides que te salve. Es la única manera para poder vivir el estándar de santidad que Él te pide. ¿Sí? Voy ya en esta oración, si tú quieres hacerlo. Y puedes decirle: Señor Jesús, hoy me rindo ante ti. Reconozco que en mis fuerzas jamás podré agradarte. Soy esclavo del pecado. Hoy te pido que me perdones, que me liberes, que me salves. Quiero que me des tu Espíritu Santo, porque sin Él no puedo vivir la vida santa que tú me pides. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Yo acepto ese perdón de pecados que tú me das gratuitamente. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, va más allá de una oración. Hay que recibir al mismo Espíritu de Dios, el cual te da el poder para vivir el estándar que Dios te está pidiendo. Los que estamos, a los que ya lo hemos recibido, activemos ese poder, por favor. No nos confiemos. Sí, ya vimos lo que pasó con David. Ya vimos lo que nos acaba de compartir nuestra hermana Ingrid. Que piensa estar firme, mire que no caiga. Aunque tengamos el Espíritu Santo, se nos enseña a velar, porque el adversario está como león rugiente y te puede devorar. Entonces estamos alerta, ¿sí? Que si hacemos lo que está en nuestra parte, no caeremos. Y aquel que es poderoso para fortalecernos, establecernos, nos afirme y podamos seguir diciendo bendición a más gente. Déjame orar por ustedes y despedirlos, chicos. Padre, te ruego que bendiga, Señor, aquí a todos los que vinieron, Padre. Te ruego que tú los lleves con paz. Te ruego que los llenes de gozo, Señor, sabiendo que tienen la salvación y que tienen el poder para agradarte, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te ruego que, Señor, podamos vivir vidas llenas de fruto para ti, Señor. Que estemos alertas de las acechanzas del enemigo, Señor. No permitas que caigamos, Señor, como esos grandes que cayeron, sino que aprendamos de sus errores. Que aprendamos en cabeza ajena, Señor. Porque para eso tú nos diste tu palabra, Señor, para que podamos aprender de todo eso, Señor. Que podamos estar siempre alertas, Señor, agradándote siempre, viviendo vidas para ti, Señor. Bendigo esta congregación, Padre, y a todos los que nos sintonizan, en nombre de Jesús. Amén. Si tienen alguna duda con respecto a nosotros, que lo que hacemos, las reuniones en casa, nos pueden acercarse a nosotros que tienen un café o conmigo. Sí, chicos, al final.